¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. ¿Cómo está, Rodolfo? ¿Cómo le va? Quería empezar con el video que usted me alcanzó en la mañana, el caso de Holanda, de los Países Bajos, y el tratamiento... Perdóname, sí. Acabas de hablar de una cosa interesante, la pandemia, ¿me entiendes? Y nosotros somos el país que en relación a nuestros habitantes hemos tenido más muertes. Sí, en el mundo, sí. En el mundo. Sí, eso hay que señalarlo con claridad. Y la responsabilidad la han tenido todos, pero sobre todo en el gobierno de Vizcarra, que prefirió conectarse con la China y no, por ejemplo, con la Pfizer. Desde el 30 de septiembre tenía necesariamente que comprarle a la Pfizer. No le entendí esta partecita cuando usted dice la responsabilidad la hemos tenido todos y Vizcarra. A ver, No. Tenemos todos porque no hay una política de salud desde hace muchísimos años. Correcto. Entonces, eso es lo que quiero decirle. Correcto. Lo que yo creo que Vizcarra, por ejemplo, tenía responsabilidad, y el ministro de Salud en ese tiempo tuvo responsabilidades tremendas. Nosotros tuvimos la posibilidad de traer Pfizer mucho antes, sí, y no la tuvimos. Trajeron la China. Claro. No traímos el oxígeno, por ejemplo. Y hay una cosa bien interesante aquí para ver. Las clínicas, porque estamos hablando de la emoción social, claro, de la sensibilidad social. Las clínicas cobraron 120.000, 140.000. Y nadie les ha hecho el paralelo. Un crimen. Así es. Un crimen. Teniendo el gobierno la disposición las armas legal, legales, claro, claro, para intervenir a las clínicas y atender a la gente. Eso no lo hicieron. ¿Y qué prefirieron? Prefirieron comprar con la China. Yo no digo que las vacunas chinas son malas, pero no llegaban a tiempo. No llegaban a tiempo. O sea, esa es una responsabilidad tremenda. Son 213.000 muertos. Cuidado. Eso sí es una cosa grave. Y ahí esta responsabilidad la tiene Vizcarra y la tiene el señor que fue ministro de Salud. Víctor Zamora. Zamora. Yo no me acordaba el nombre porque no me acuerdo de las cosas malas del Perú. No quiero acordarme. Bueno, pero las cosas malas no son solamente de Vizcarra, vienen de atrás. Ahora, ¿Vizcarra cuántos años gobernó? ¿5 o 6 años? No lo quieras defender. No. ¿Cuántos años gobernó? Gobernó un año. Un año. Pero ¿cuántos años gobernó Alan García? 10. 10. ¿Cuántos años gobernó Fujimori? 10. Toledo, 5. Ollanta, 5. ¿No? Entonces, esa responsabilidad también es grave. También, de todos es responsable porque no ha habido una política, claro, es decir, eso, de salud. Como no ha habido no ha habido política del agro, por ejemplo, donde vamos a hablar. Pero yo le digo lo siguiente, frente a la crisis, a la pandemia, Vizcarra prefirió el billete. Eso no me consta. Perdón, no te consta, pero prefirió el convenio con los chinos, que antes que inmediatamente pagarle a la Pfizer para que esté aquí. Hay miles de muertos de responsabilidad. El billete, no sé a qué se refería con el billete. O sea, pero tú sabes, yo no sé. Tú sabes perfectamente que tenía un contrato con ellos. Por eso recibió. Tal es así que les dieron, es decir, vacunas, y se vacunó y se vacunaron un montón de gente. Sus hermanos, su mujer. Y además los chinos cobraban mucho más precio que la Pfizer y que la Moderna y que todas las demás. Ya le entendí. Usted asume que ese contrato inconveniente para el país lo hizo Vizcarra porque debajo de la mesa recibió dinero. ¿Eso nos quiso decir? Yo creo que sí. Yo creo que hubo intereses mezquinos. Es decir, apostó por la muerte de los peruanos. Y eso es muy grave. Apostó a la muerte de los peruanos. peruanos. Si tú no le das las vacunas y vienen los muertos, esa es la consecuencia. Muy bien. Vamos a ir a una brevísima pausa y después hablamos de la agricultura. Supuesto. Regresamos en unos momentos.
de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, vamos a hablar con Pepe Lucho también, como ya habíamos dicho, sobre la coyuntura política, en estos momentos el tema del transporte, de carga interprovincial y urbano, ¿no? Que nos mantiene a todos en vilo. Gracias a Dios que una de las ciudades del Perú como Lima, Lima metropolitana, no se nota la paralización, los chicos están yendo al colegio, la gente ha ido a trabajar, lo he podido apreciar en varias calles por donde he circulado esta mañana. No se nota, pero hay otras zonas donde la situación es caótica, por ejemplo Tacna, donde allí sí hay una suerte de paralización del transporte urbano. Pero eso lo vamos a tocar en unos momentos. Yo quería previamente, como lo mencionó Pepe Lucho, hablar del tema de cómo estamos tratando la agricultura, y ahí volvemos al asunto, ¿no? No solamente este pésimo gobierno, sino los gobiernos que lo antecedieron, y esto viene pues de 30, 40 años atrás. ¿Y esto a raíz de qué? El doctor nos alcanzó hace instantes nada más, hace unas 3 o 4 horas creo, si no me equivoco, nos alcanzó un video de cómo Holanda, y se lo acabo de alcanzar a producción, si lo podemos poner en pantalla si se puede, de cómo Holanda trata a sus agricultores, al sector agrícola, y cómo es que se ha vuelto a partir de eso una potencia. Y Holanda pues no es un país eminentemente agrícola y no es grandazo además, ¿no? Pero con todos los problemas que pueda tener, Holanda ha salido adelante, es un país desarrollado, ha impuesto la tecnología y entonces es una potencia. Tanto así que incluso le provee al Perú de productos que salen de su agricultura. Bueno, hagamos un parangón, doctor José Luis Delgado Núñez del Arco, entre lo que significa la agricultura en el Perú y lo que significa en Holanda actualmente. El Estado en realidad invierte pues en tecnología, en semillas. El Estado holandés. Sí, y todo, el gobierno, todo. Tiene que, por ejemplo, nosotros... ¿Ponemos un pedacito del video, le parece? Sí, claro, me parece. A ver si lo vamos poniendo. Vamos con el video. Mientras que en Latinoamérica los agricultores están en el abandono, rogando para que el gobierno los atienda. En este país, la agricultura es prioridad nacional. Este es un país pequeño, pero es el número 1 en agricultura. Son líderes en la exportación de frutas, verduras y semillas. Hoy presentamos las lecciones de Holanda, la potencia agrícola. Perú es 10 veces más grande que Holanda, un país que apenas tiene poco menos de 42.000 kilómetros cuadrados. Encima, una quinta parte de su territorio está cubierto por agua, lagos, canales y ríos. Pero mientras Perú apenas exporta algo más de 2.000 millones de dólares en productos agrícolas, los holandeses le venden al mundo más de 80.000 millones de euros.
Tan buena es su agricultura que los holandeses se dan el lujo de venderle papas prefritas a Perú, a Colombia, a México y a muchos otros países. La pregunta es, ¿por qué los peruanos que producimos papa le tenemos que comprar a Holanda papas prefritas? La respuesta es una sola, porque ellos han desarrollado la tecnología, la innovación. Con eso Holanda ha demostrado que ya no se necesita tener tierras de sobra para ser potencia agrícola. Pongamos un ejemplo. Mientras que en muchos países se utiliza más de 100 litros de agua para producir 1 kilo de tomates, los holandeses solo usan 8 litros de agua. Mientras que en Latinoamérica, 1 hectárea de cultivo de cebolla puede producir 39 toneladas, en Holanda, 1 hectárea puede llegar a producir 70 toneladas. La diferencia está en la tecnología, en la genética de las semillas, en los sistemas de riego, en los fertilizantes, en la mentalidad del agricultor. Hace décadas los agricultores holandeses estaban abandonados, entonces pedían protección del gobierno. Muy bien, seguimos. Esto es impresionante, ¿no? Esto es lo que hay que hacer. Nos causa vergüenza. Eso es lo que hay que hacer. El Estado tiene Porque no hemos hecho tantos Porque años. no tenemos visión a futuro, porque no tenemos líderes que quieran cambiar al Perú. Nosotros tenemos 80 y tantos... Ahora no tenemos líderes, pero antes hemos tenido líderes. No, mi querido amigo, jamás hemos pensado en cosas grandes. Por ejemplo, mira tú, nosotros como en ferrocarriles. No tenemos ferrocarriles. No hay. No hay conectividad no hay. ¿Qué tenemos que hacer? Utilizar las carreteras. El precio es decir, es muchísimo más grande. En ferrocarriles fuera mucho más barato. Eso es lo que tenemos que hacer. Pensar en grande. Leguía, por ejemplo, fue un presidente extraordinario. Puede que lo hayan criticado y que lo sacaron, pero ¿qué hizo? Conectó al Perú a través de los ferrocarriles. Fue el más grande, en América Latina el Perú fue el más grande en líneas ferroviarias. Eso es lo que hay que hacer. Y a Fujimori hay que reconocerle las carreteras. Sí, pero por ejemplo, Fujimori pudo hacer los ferrocarriles y todos los presidentes pudieron hacer los ferrocarriles. El ferrocarril, por ejemplo, al centro, significa que conectarse a todos los productores para que vengan a Lima a producir, y no solamente a Lima, sino a todas las ciudades. Nos falta una visión a futuro. Por eso es que nosotros no estamos ni con el capitalismo estatal, que no hace otra cosa que clavarnos la dictadura, ni tampoco con el privado. En lo que respecta al privado podemos aceptarlo, pero con entes reguladores, con entes que no le permitan que el tiburón se coma al pescadito. Y entonces, por eso planteamos lo que se llama el Congreso Económico Nacional. El Congreso Económico Nacional, todas las fuentes de producción están pensando en un Perú mejor, más allá, a 10, 20, 30, 50, 100 años. Ese es el camino que tenemos que seguir. Y eso no lo tenemos. Pero como hay que criticarlo todo, hay que ser más papitas que el Papa. Antes, en el año 900, estudiaban en la universidad, en Europa. Con las enseñanzas de la Universidad de Europa, venían acá a aplicar esas cosas acá. ¿Y qué decía Víctor Raúl? No, la realidad no se crea, la realidad se descubre. Se descubre en el campo. Claro. ¿Entiendes? Lo que está haciendo Holanda, un país chiquito, no 10 veces, 20 veces más chico que el Perú. Y entonces, ¿qué hace? Pueden sacar agricultura, hacen tecnología, semillas, y entonces ayudan a producir. Nosotros tenemos de 105 climas, casi 90, y podemos producir muchísimo. Y no producimos porque no hay visión de futuro. O sea, tenemos todo, pero no se nos ocurre. Nos falta la gente, nos falta el amor a la patria, nos falta mirar más allá. Debimos
debemos ser el país piloto en América Latina porque tenemos todo, pero sin embargo comenzamos a hacer política diciendo diferencias tú tienes y yo no tengo, y yo trabajo para los pobres. Yo te pregunto a ti, el presidente de la República, ¿cuáles han sido sus valores para salir? Era profesor y era humilde, iba a trabajar para los pobres. Ni ha trabajado para los pobres, y es decir, y además era limpio y no era corrupto, y no podemos decir. O sea, qué desgracia tenemos en el país. Francamente, es terrible lo que pasa. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que pensar que nuestros hijos y nuestros nietos tienen que ingresar a la política para hacer del país un país grande, porque la otra posibilidad es cerrar la puerta e irnos. Él es magíster, creo, pero con trampa. La César Vallejo ya acaba de decir que mira, el 86% de su trabajo era plagio. Mira, él no ha hecho eso, él no ha hecho nada. La mafia le ha colocado Claro. ¿Y cómo esa universidad con ese nivel puede estar desarrollando su trabajo, pero con alguien? Creo, es decir, que esto tiene que ser bien investigado. Esto no puede ser, es decir, una fábrica Así es. de hacer títulos, ¿me entiendes? Profesionales y de magíster. Así no se hace. Y unos por un lado, otros dedicados también, todas las universidades, algunas universidades en este negocio. No puede ser. Y la población ya no sabe en quién creer. Por le ha eso- fallado a la derecha, le ha fallado a la izquierda, la derecha convoca movilizaciones para tumbarse al gobierno, van 4 gatos, el otro día me dio pena, lo del 4 de junio. Creo que hasta usted fue, estaba Jorge del Castillo, estaba Pilar Nores, estaba Carla García, y fue una vergüenza. Bueno, vergüenza para ti, porque tú tienes tu corazoncito. ¿Qué corazoncito? Corazoncito. Porque, mira, yo voy a una marcha para protestar frente a un tipo que es incapaz. Pero ¿por qué no va la gente? Porque la gente también está harta de ese Perdón, gobierno. estoy de acuerdo. Tú también estás harto, yo también estoy harto. Pero el hecho de yo ir a la marcha, o cualquiera ir a la marcha, es una señal de protesta. Y, francamente, la gente dice, pero la derecha me importa un bledo. La derecha no va a componer esto. pero le pregunto- Y te voy a contar por qué. ¿Qué cosa es la derecha? La derecha son conservadores. Quieren conservar todo lo malo que hay en el Perú. Su status quo. Sí. Entonces nosotros no podemos ser de derecha, porque no podemos conservar las desigualdades Así es. tremendas que hay. Nosotros queremos inversión con justicia social. Eso es lo que pretendemos. Y ojalá que entienda eso la mayoría de las nacionales. Entonces eso es lo que... Cuando usted dice nosotros, se refiere al partido aprista. Al partido aprista. Pero que ya no existe en el registro del jurado. Con tu placer y con tu ¿Cómo gusto. con placer? No, pues, pero Al lo dices. contrario, me pongo triste, porque dices- los partidos sostienen Perdón. las bases de la democracia. Estoy de acuerdo. Y por eso nosotros vamos a inscribir al Partido Aprista. Y desde aquí, mira, desde tu programa, invitamos a toda la gente de bien, sobre todo a los jóvenes, que se inscriban en los movimientos políticos para hacer un instrumento de cambio en el país. Eso es lo que quisiera. Muy bien. Yo ya estoy en desuso, como tú sabes. Yo ya no tengo ningún tipo de pretensión. Estamos casi iguales. Pero sí lo que quiero es que mi país cambie. No quiero dejarlos en manos de gente inepta, de gente corrupta y de gente que no tiene ningún tipo de idea. Que asumen que el Estado es un botín. Creen que es un botín, me meto acá, me meto allá. Sí. Puedes imaginarte que están metiendo a toda gente sin ningún Terrible. conocimiento. Así es. Es una falta de El ministro de sentido Transporte común. que decía que era ministro de Transporte porque sabía manejar. Es increíble. Yo soy ministro de Transporte. ¿Por qué? Porque tengo mi brevete. brevete y sé manejar. Figúrate, con eso idea, pues. Y que ahora está prófugo de la justicia. Prófugo Juan Silva. prófugo de la justicia, pero creo que está bien protegido por los señores Así que están es, en el así Ministerio es. del Interior. Vamos un ratito a la pausa Sí. y seguimos aquí en Pulso Informativo.
¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo y como ya ustedes saben, estamos conversando con el doctor José Luis Delgado Núñez del Arco, político, congresista en su momento, abogado, pero por sobre todo amigo de esta casa de Pulso Informativo y además tremendo analista de lo que ocurre en nuestro país, fundamentalmente en los asuntos políticos. Bueno, la pregunta, y es una insistencia, pero se lo voy a preguntar de otro modo, para conocer sus impresiones. Todos hemos visto la marcha o la movilización del orgullo gay el último fin de semana. Es increíble la gran cantidad de gente que ha ido. Hay que decir que no solamente han ido los que, tienen este asunto de ser gays, bisexuales, LGTB, etcétera, etcétera, sino también los aliados o las aliadas, o sea, aquellos que no necesariamente tienen alguna de esas orientaciones, pero que respaldan el derecho a las libertades que ellos reclaman, etcétera, etcétera. Lo concreto es que hubo muchísima gente, miles y miles, salieron del Campo de Marte con dirección a la Plaza San Martín. Sin embargo, cuando se hacen movilizaciones de la izquierda o cuando se hacen movilizaciones de la derecha en estos tiempos, la gente no va. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente, no sintoniza con estos sectores políticos? Porque efectivamente, pues, la gente ya no quiere saber nada de política. La gente ya no cree, no ha habido ejemplos. Yo he ido a mítines de 200 o 300.000 personas con Aya Latorre, porque era un hombre que le creíamos. A Prialé, a Aya Latorre, a Prialé, a Manolo Soali. Es decir, gente que convocaba. ¿Me entiendes? Y entonces pensábamos nosotros en un cambio. Aya Latorre nunca llegó a ser presidente del Perú y lo acompañamos 60 años sin llegar al poder. Y entonces eso nos invitaba, nos ilusionaba. Queríamos el cambio y queremos. Mira, yo tengo 75 años y yo sueño con una patria mejor. Yo sueño con que el país sea piloto de América Latina. Yo sueño con que haya justicia social en el Perú. Y entonces ese es mi sueño. Muy bien. Si entonces ni la derecha ni la izquierda terminan de sintonizar con el país, ¿cuál puede ser en ese contexto que usted plantea la opción? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la ruta? Yo creo que ni uno ni el otro. Yo creo que para eso está una línea, por ejemplo, como mi partido, como el Partido Aprista, pero en los propósitos con que fue creado el APRA. Entonces, el partido de Aya, no el de Alan García. Cuidado. No hablemos de los muertos, no quiero hablar de muertos, quiero decirte que ese movimiento político que cree en la inversión con justicia social, que cree en que no hay que quitar riquezas al que las tiene, sino crear riquezas para el que no las tiene, es decir, ese movimiento político, ese es el que debe surgir. Pero, vuelvo a repetirte, por eso le pido a los jóvenes que participen, porque política tienen que hacerse los partidos políticos y tienen que entrar y sacrificarse. Pero ya casi no existen. Lo que existen son vientres de alquiler o sencillamente partidos que ya pasaron. Pero mira lo que ha ocurrido, pues, con lo que ocurre. Han querido, por un lado... El PPC ya no está. Perdón, es que el PPC, mira, ¿cómo es el Jurado Nacional de Elecciones? También hay que ponerse en esto. ¿Ahora le va a echar la culpa al jurado? No. El Jurado Nacional de Elecciones sigue una política así. Cuando eres amigo, te doy todo.
Pero ¿qué culpa tiene el jurado del 5% que recibió el APRA cuando García estaba con vida? Perdón, por ejemplo. salió pues con 5% porque así son las elecciones. A las elecciones todos van a votar por ti, pero también sacó 40 y... Pero no tiene ni bancada en el Congreso ahora. Sí, perdón, tuvo bancada. Ahora en este Congreso... Ahora no, porque no lo dejaron participar. O sea, le piden una serie de requisitos y no quieren que participe. Mejor que no haya participado. Ya con García muerto, peor pues la cosa. Perdón, tú pensarás eso. Yo te respeto lo que tú dices, pero no lo comparto. Yo creo que ahora el APRA se inscribe y va a ser opción electoral. Yo también pienso eso, pero, pero ¿cuál APRA pues? ¿El APRA de Carla García? No hay APRA de Alan García. Carla. Alan García. Carla García, la hija. No hay ni Carla, ni Alan, ni... No, hay el APRA de Jorge, Aya de la Torre. Jorge. No, señor, acá somos institucionalistas. Nosotros queremos, es el único ideología de Aya de la Torre. ¿Cuál de ellos ha hablado sobre algo de ideología? No hay. La ideología es de Aya de la Torre. Y ese es el APRA que nosotros queremos. Muy bien. Así que te invito más bien a que te inscribas al movimiento aprista para que no te... Yo sé que tú no vas a querer, pero yo creo que debes inscribirte. Deben inscribirse todos los jóvenes que quieren un cambio en el Perú. Yo ya estoy viejo ya para eso. Doctor José Luis Delgado Núñez del Arco, 20 segundos para una reflexión final a los televidentes, por favor, sobre lo que estamos viviendo los peruanos ahora. Estamos en un momento muy difícil. Bien difícil. Muy difícil. Tenemos a un presidente que entró, dijo que era profesor y que iba a trabajar para las humildes y que iba a ir contra la corrupción. Todo lo contrario. Lamentablemente es así. No sé hasta cuánto lo vamos a aguantar, pero el país se está yendo al despeñadero. Sinceramente, yo quisiera que el presidente entienda que no está preparado para gobernar y que renuncie. Eso sería una gran salida y convocar nuevamente elecciones, pero no está en mí y yo creo que él no va a querer renunciar. Claro. Lamentablemente... Pero hay el camino de la vacancia. Sí, O pero el camino a la vacancia, mi querido amigo, tiene que tener 87 votos y lamentablemente por actos de corrupción hay muchos congresistas que están, es decir, empeñados con el señor Pedro Ahora, Castillo. ¿la vacancia es para que el Congreso asuma el poder o para que le toque a Dina Boluarte la jefatura del Estado? Eso sería así. Le toca a la señora Boluarte y ella entraría a ser presidenta. Si no fuera así y ella hubiese renunciado o no quisiese, lo convoca el presidente del Congreso para llamar a elecciones. Para llamar a elecciones presidenciales. No congresales. Pero yo creo que la coyuntura... No congresales. No, pero la coyuntura tan difícil que está atravesando tiene necesariamente que convocar no solamente a elecciones presidenciales, sino a elecciones generales. Muy bien. Ha sido muy amable, doctor. Gracias. Al doctor José Luis Delgado Núñez del Arco.